Hola a todas, bienvenidas otra vez a este espacio. Em, Estoy súper contenta ahora de recibir a una invitada especial, porque cuando hablamos de tiempos de transformación y de conexión, estos espacios son súper importantes. Por eso invitamos hoy día a Alba Ferreté, quien es coach y experta en mindfulness, que nos va a hacer una ponencia respecto a cómo conectar con el momento presente y nos va a dar una serie de consejos maravillosos para aplicarlos en nuestro día a día. Alba, bienvenida a este espacio, a este lado del mundo. Muchas gracias, Mons. Estoy encantadísima de estar aquí con vosotras. Es un honor formar parte de este festival porque, bueno, me parece súper enriquecedor y más en el momento en el que estamos, ¿no? O sea que muchísimas gracias, de verdad, encantada. Gracias, Alba. Sí, yo, bueno, solamente decir que conozco a Alba a partir de una red que también de la cual somos parte, una red emprendedora. Y el tema que tú expones hoy día me parece súper interesante, pero sobre todo transformador. Bueno, ya tú eres la experta, nos vas a contar más de eso en el camino, pero como supongo que es también elemental vincular estos aspectos en estos tiempos, como justamente lo que estamos viviendo ahora. Exacto, exacto. Es que de hecho es en estos momentos donde se ve realmente qué es lo que uno lleva dentro y cómo lo sabe gestionar, ¿no? Y es importante hacer un trabajo de prevención, porque a veces nos ponemos en marcha cuando nos encontramos como, entre comillas, el problema encima, pero bueno, ahora os lo voy a ir contando, ¿no? Que mindfulness por encima de todo es un trabajo de fondo que lo que permite es que cuando lleguen estos momentos tengamos estas herramientas interiores que son perfectamente entrenables. Entonces, es el mejor momento para empezar ahora. Genial. Estamos aquí, ¿no? Chicas, todas con lápiz y papel, orejas, sentidos y todo abierto. Exacto. Entonces, cariño, el escenario virtual es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues comparto pantalla, ¿vale? Que la presentación que he preparado para vosotras. Mi ponencia se llama Vivir en presente para estar en presencia, que, bueno, es como, a lo mejor parece muy etéreo, pero vais a ir viendo que de etéreo tiene más bien poco. Es decir, a mí lo que me gusta mucho es unir toda la parte espiritual con la parte terrenal, porque al fin y al cabo es donde se da esta integración profunda y donde podemos poner al servicio todo este espacio de presente, ¿no? en algo tangible como puede ser el cultivo de nuestra calma. Bueno, lo primero, daros la más cálida bienvenida. Estoy encantada de estar aquí con vosotras y que vosotros estéis aquí. Y contaros un poquito quién soy yo. Soy Alba Ferreté, soy life coach, consultora mindfulness, terapeuta transpersonal y a lo que me dedico es a acompañar en la transformación de estos momentos de dolor y de ansiedad emocional, ¿no? que se generan, especialmente en esos momentos en los que hay crisis de tipo vital, existencial, en esos momentos en los que hay como una ruptura de las estructuras interiores, para transformar todo esto en paz, en bienestar, en calma y que sirva por encima de todo hacia el aprendizaje interior. Soy la autora del podcast Cómo vivir con calma mental, que está disponible en las principales plataformas y podéis encontrarme pues, a través de Instagram en mi perfil Alba Ferrete, ¿vale? Y bueno, voy a hablaros pues esto de cómo vivir, de cómo estar en el presente para, o sea, cómo estar en presente para vivir en presencia, ¿no? Que es como un poco así un lío. Y para poder hablar bien de esto voy a ir desgranándolo de manera que sea lo más entendible posible y me gusta empezar con lo que llamamos la analogía del carruaje, que esta analogía nace de las tradiciones orientales que utilizaban esta analogía como para escenificar, representar las distintas dimensiones del ser humano desde una perspectiva que sea como muy clara y muy evidente, ¿no? Por ejemplo, el caballo, que es lo que tira del carruaje, ¿no? Son las emociones. Al final, la raíz etimológica de la palabra emoción es emovere, que es movimiento, es lo que tira de nosotros. Luego tenemos a la mente, que es este cochero, que es el que domina a los caballos, ¿no? El que los dice tú tienes que ir por aquí o tienes que ir por allá. Tenemos la estructura propia del carruaje, que es el cuerpo físico, ¿no?
Y luego hay un cuarto personaje, que es esa dama o ese señor, ¿no?, que está detrás de las cortinillas, ahí observando cómo van las cosas, pero que al fin y al cabo este es el que realmente sabe hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en esta misma analogía, fijaros que el camino por el que va transitando este carruaje es la vida misma, y los otros carruajes que uno se va encontrando a lo largo del camino, pues evidentemente son las personas, ¿no?, con las que tú te vas interaccionando. Bien. Todo esto que hemos hablado, especialmente las emociones, la mente, incluso podríamos llegar a decir el cuerpo, especialmente mente y emociones, constituyen lo que llamamos el ego, que es el personaje que yo interpreto en esta gran obra de teatro a la que llamamos vida. Cosas a tener en cuenta sobre el ego. Y esto me gusta recalcarlo porque muchas veces desde algunas prácticas espirituales se insta mucho a eliminar al ego, a querer cargárnoslo, pero no podemos vivir sin ego. Y os cuento por qué. El ego es para el alma lo que el violín es para el músico. Es decir, es el vehículo de manifestación. Entonces, no podemos vivir en este mundo, en esta realidad, con las leyes que hay aquí en esta realidad, sin un ego. Pero ¿qué pasa? Y aquí sí que os doy la razón. El ego puede asociarse a la mente inferior, al miedo, o a la mente superior o conciencia, que también llamamos el amor. Entonces, muchas veces cuando desde las prácticas espirituales se insta a trascender al ego o a cargarnos del ego directamente, lo que quiere decir se asocia más a la parte de este ego asociado al miedo, y a lo que se invita es a la conexión del amor. Pero yo siempre digo una cosa, y es que María Teresa de Calcuta también tenía su ego, ¿vale? Así que no vayamos a querer cargarnos así por definición al ego. Es un tema de un poco como cambiar los enchufes, ¿no? Si hasta ahora hemos estado en el miedo, lo que necesitamos es hacer un trabajo que nos permita conectarnos con este amor o con esta conciencia superior, que ahora veremos cómo. ¿Qué pasa? Cuando el ego está asociado a la mente inferior, al miedo, la conexión con el ser interno queda totalmente anulada. ¿Por qué? Porque quien toma el control es la mente. ¿Qué sucede aquí? Pues, por ejemplo, ¿no?, cuando mi mente está constantemente viajando desde el pasado hacia el futuro, proyectando miedos, inseguridades, o incluso idealizando el futuro, es decir, hace este viaje incesante entre el ayer, el mañana, el ayer y el mañana, en drama emocional absolutamente, ¿no? O bien reprimo totalmente mis emociones y tengo mis caballos muertos de hambre, o bien dejo que mis caballos campen a sus anchas por el camino de la vida y andan totalmente desbocados. Entonces, no hay una coherencia y no hay un sentido ni una dirección. Como estoy tan desconectada de mi ser interior, no tengo ni idea de hacia dónde voy ni de qué estoy haciendo. Simplemente estoy reaccionando movida por el miedo. Por lo tanto, la conexión con el ser queda totalmente anulada. ¿Y esto por qué es así? A mí, bueno, yo como tengo una mente que necesita datos, a la mente le gustan los datos, saber el porqué de las cosas, me gusta tirar de la parte biológica, porque al final creo que no podemos olvidar que tenemos una base biológica súper importante, que es la que determina muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo creo que es importante para soltar la culpa, porque a veces nos culpamos de acciones o de decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y no tenemos en cuenta de que detrás a lo mejor hay algo que nos trasciende, porque por encima de todo somos seres hormonales, seres biológicos que reaccionamos al entorno. Entonces, ¿qué pasa con esto de la mente inferior? ¿Por qué estamos tan asociados al miedo, no? Pues el caso es que en el año 1952, creo que es, Paul MacLean definió lo que se denomina el cerebro triuno, como pone aquí, cuya única intención es asegurar nuestra supervivencia. Y vamos a ver qué pasa. Resulta que este cerebro triuno es la estructura de tres, o sea, es un cerebro hecho a base de otros tres, ¿no? Y es como que evolutivamente hablando, los cerebros que nos precedían no se desecharon, sino que se iban actualizando y se iban añadiendo nuevas capas por encima.
El primer cerebro que tuvimos, y que de hecho todavía a día de hoy lo tenemos, es el llamado cerebro reptiliano, que es el que se encarga del instinto, de la supervivencia, de las reacciones, ¿vale? Este tipo de cosas que controlamos más bien poco. Este cerebro lo tenemos desde hace más de 500 millones de años. Luego, con el paso del tiempo, hace más de 200 millones de años, o sea que hace ya un montón también, apareció nuestro cerebro límbico, que es el que se encarga de regular las emociones, la interacción, la alimentación, la reproducción. ¿Qué pasa? Que hace nada, hace 4 días, como aquel que dice, hace 100.000 años, apareció el cerebro cortical o neocórtex, que es el que se encarga de todo lo que es la lógica, la razón, la estructura. Eso por encima de todo, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que nos creemos que somos súper listos y que lo tenemos todo súper controlado y que todo es lógica y estructura, y fijaros, ¿no? En la sociedad se prima mucho, ¿no? Toda la parte lógica y racional. Lo cierto es que por un tema evolutivo, por un tema simplemente, entre comillas, biológico, porque todavía no estamos lo suficientemente evolucionados en este aspecto del razonamiento, lo cierto es que somos seres principalmente emocionales. Y la mayoría de nuestras decisiones nacen de estos dos cerebros. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, por ejemplo, ya os digo, ¿no? Muchas de las decisiones de compra que hacemos, las parejas que tenemos, las decisiones que tomamos, vienen principalmente de esto. Y a mí lo que me conecta a esto, lo que os decía antes, ¿no? Que por encima de todo lo primero es soltar la culpa, porque si soy principalmente un ser emocional, pues necesito poner de mi intención y de mi atención para ser muy consciente de lo que van haciendo dentro de mí. ¿Qué pasa? Que además, os diré, además se da la situación de que este cerebro neocórtex, ¿vale? El de la razón y el de la lógica, hasta que no tenemos unos 21 años no está completamente formado. Lo que quiere decir que durante los primeros años de nuestra vida, que es cuando se gestan las creencias base, las estructuras, los pilares fundamentales sobre los que se va a sentar la forma en la que nosotros vemos el mundo y nos relacionamos, somos seres principalmente emocionales, mucho más emocionales de lo que podemos ser a día de hoy si ya tenemos más de 21 años, ¿no? Entonces, durante todos estos años, en los primeros años de nuestra vida, donde hay todas estas creencias, se almacenan ideas preconcebidas, emociones, es decir, un montón de información de tipo inconsciente que Carl Jung denominó la sombra. Esta sombra es la que a día de hoy probablemente te esté dominando si te encuentras en situaciones de angustia, de miedo, de que no sabes qué te pasa, ¿vale? Es la sombra que está operando fuera, al margen de la conciencia, ¿no? Porque simplemente tú no te estás dando cuenta de esto. Para soltar un poco la exigencia, ¿no? De, no, yo quiero ser consciente de todo, os diré que tenemos un 93% de inconsciente y un 7% solo de consciente. Así que tranquilamente vamos a ir dejando que la vida nos vaya trayendo nuestros aprendizajes, que el inconsciente se vaya manifestando con la forma de personas y experiencias para poder ir trabajando en ella, pero no recomiendo para nada obsesionarse con no lo quiero limpiar todo, porque es prácticamente imposible que se pueda limpiar absolutamente todo, ¿no? O sea, simplemente es información que va saliendo y que se va proyectando hacia el exterior. Además, la emoción nuclear que tiene este cerebro, que es el morir. Y el miedo a morir, claro, a día de hoy es complejo que haya un miedo real a morir. Se puede morir de forma real o se puede morir de forma identitaria. Y esta es la que a día de hoy suele ser la más común, ¿no? ¿Qué quiere decir morir de forma identitaria? Se ve, por ejemplo, muy claro cuando estoy teniendo una discusión con alguien y me estoy sintiendo atacada. Cuando me siento atacada es de alguna forma porque siento que esa idea que yo tengo sobre mí misma está siendo cuestionada por otra persona. Entonces, si yo no tengo esta idea, entonces ¿quién soy yo? Si mi sistema de creencias y mis emociones se está viendo vulnerada por la negación que está haciendo esta otra persona, automáticamente nuestra mente considera que la idea del yo, de quien yo soy, se está poniendo en peligro. Y por eso muchas veces
ahí pues estos enfrentamientos ideológicos. De hecho, gran parte de las guerras en las que estamos a día de hoy en el mundo, ¿no? Tienen una base muy ideológica, muy la idea de lo que son las cosas, la idea de quién soy, ¿no? La pertenencia, ese tipo de cosas. Y responde además a 3 mecanismos primarios de supervivencia, como son el pánico, el placer y la protección. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, claro, si mis mecanismos de supervivencia cuando yo estoy en miedo son pánico, placer y protección, todo aquello que lo vulnere, o sea, todo aquello que entre dentro de esto, me va a activar este miedo. Por ejemplo, todo el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha activado? Pánico. ¿Qué ha pasado automáticamente? ¡Pum! Todo es en miedo. El tema del placer, ¿qué significa? Que cuando yo, por ejemplo, tengo emociones negativas, mi mente inferior dice, no puedo sentir esto. Y lo que hago es simplemente, por definición, apartarlo. En vez de dar espacio a las emociones negativas, entendiendo que también forman parte de mí y que al gestionarlas puedo aceptarme y puedo aprender de ellas, ¿no? Es como que rechazamos el dolor y entramos 100% al placer. Y esto es un poco como pretender que en la naturaleza solo haya solo haya verano, ¿no? Cuando realmente en la vida, la muerte y la vida están totalmente entretejidas, el dolor y el placer están entretejidos, el verano y el invierno están entretejidos, es decir, son ciclos vitales, ¿no? Acercarse solo a la parte del placer es solo quedarse con una parte de la realidad. Y finalmente, pues está el tema de la protección, que esto tiene mucho que ver con el tema identitario también, que son como los clanes, ¿no? Las banderas, ¿no? Las regiones, todo esto es lo que determina yo y el otro y pongo una barrera de por medio. Entonces, si el otro vulnera mi espacio, ahí entro en miedo. Y si me hacen daño, y si me... ¿no? Entramos un poco en todo esto. Además, este ego, asociado a la mente inferior, se alimenta de memorias del pasado que surgen de 5 posibles puntos, ¿no? El primero son las memorias de acontecimientos pasados de la propia vida, que, como os comentaba, se marca mucho durante los primeros años de vida, que es cuando se asientan las estructuras en las que voy a empezar a ver la realidad. Es como que se generan mis gafas de ver el mundo. Entonces, esos primeros años y las experiencias que yo tengo marcan la forma en la que yo luego me relacionaré con el exterior. También lo que se llaman las memorias propias del guión natal, es decir, todo lo que está relacionado alrededor de mi nacimiento, desde la intención de la concepción, desde el tipo de parto que yo he tenido, si venía sola, si venía acompañada y mi gemelo se quedó por el camino, este tipo de cosas, que esto se trabaja mucho, por ejemplo, a nivel de rebirthing. Luego están las memorias familiares, que es lo que llamamos la epigenética, y bueno, esto me parece absolutamente apasionante. Se ha demostrado que no solo se transmite a través de los genes pues el color de los ojos, ¿no? La altura, este tipo de cosas, sino que además todos esos nudos emocionales que nuestros ancestros no supieron gestionar, que se guardaron para sí y que no solucionaron, pasan de generación en generación, de manera que podemos estar llevando una mochila, un patrón de conducta, un nudo emocional que tal vez no sea nuestro, sino que a lo mejor sea de nuestro abuelo o de nuestra abuela, ¿no? Luego está todo lo que son las memorias del inconsciente colectivo, que el término de inconsciente colectivo es algo que nace de Carl Jung. Y un poco lo que estipulaba Carl Jung es que el inconsciente colectivo es un poco como una red, ¿no? Como una intranet en la que todos volcamos nuestras experiencias de vida a nivel humanidad y al que todos tenemos acceso, ¿no? Entonces, en este inconsciente colectivo hay como ideas preestablecidas sobre cómo son las cosas. Por ejemplo, un núcleo de información podría ser mamá, ¿no? Cuando hablamos de madre, no hace falta que hagamos una definición de qué es una madre, porque todos tenemos en la mente qué son las madres, ¿no? O cuáles son sus funciones, cuáles son sus valores, es algo que simplemente nos llega. Y al mismo tiempo es un término que precisamente en un momento como el que estamos está en revisión, porque el concepto de madre que tenemos ahora no es el mismo concepto de madre que a lo mejor era el de hace 50 años, ¿no? Entonces es como esas ideas preestablecidas que flotan en el aire y de las que todos bebemos, ¿no? Por así decirlo.
Y luego, bueno, esto lo he puesto, esto lo dejo un poco a creencia de cada uno. Yo aquí no me voy a meter, ¿vale? Os puedo contar que desde lo que sería la filosofía esotérica, se cuenta, se explica que nuestra alma encarna en distintas vidas, en distintos cuerpos, y cada una de las experiencias que recoge de estas vidas vuelven, ¿no? O sea, se recogen y luego vuelven a manifestarse para ir poco a poco evolucionando en su propio proceso de desarrollo como almas que somos. Esto, cada uno que lo coja si quiere, ¿vale? Lo dejamos así porque no quiero tampoco meterme... Esto es una cosa que va mucho con las creencias de cada uno, ¿vale? Bueno, y además, y esto es lo más importante, que es lo que al final nos afecta sí o sí en nuestra vida cotidiana, se caracteriza por reacciones inconscientes y automáticas, que es lo que llamamos el piloto automático. Y es cuando, ¿y por qué respondo de esta manera? ¿Y por qué reacciono así cuando alguien me dice no sé qué? ¿No? Y no entiendo por qué me pasa esto. Claro que no lo entiendes, porque no viene de la mente racional, sino que viene de la parte inconsciente. Es como que está operando un poco al margen de todo esto. ¿Cómo funciona entonces? Pues mira, aparece un estímulo en el exterior, ¿no? Este estímulo puede ser... bueno, el estímulo puede ser exterior o puede ser interior, ¿eh? Vamos a suponer que, no sé, estás en el trabajo y alguien cuestiona tu trabajo, ¿no? Eso podría ser un estímulo. Entonces, ¿qué pasa? Que este estímulo activa mis memorias y mis sistemas de defensa. Y yo me siento, por ejemplo, ¿no? Cuando esa persona cuestiona mi trabajo, me siento que no soy suficiente. ¿Y qué pasa entonces? Que entro en drama. ¿Drama qué es? Exageración, hacia un lado o hacia otro. Drama es tanto, si le monto un pollo a esa persona, pero ¿qué me dices? ¿No? Y empiezo a exagerar y no sé qué, ¿no? Y me enfado mucho, como si me estoy callada y me estoy un mes sin hablarle a esa persona. Es una exageración, para un lado o para otro. Y esto ha respondido a este piloto automático, a una idea preconcebida que yo no tengo observada sobre mí mismo y he reaccionado. Vale, comportamientos típicos de esta mente inferior. Y ya digo que hemos pasado todas por aquí, así que vamos a soltar la culpa, vamos a reírnos un poco y sobre todo vamos a abrirnos a las nuevas posibilidades, porque tampoco se trata de ser Buda, sino de poco a poco ir mejorando y ir entrando en conexión con una misma, que al final de esto va el camino de la vida, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de la insatisfacción? Pues mira, vamos a empezar por el número 1, ¿no? Tú un día a lo mejor estás en tu casa y dices, ostras, es que a lo mejor para ser feliz, me lo voy a inventar, ¿eh? Para ser feliz necesito tener una pareja, necesito comprarme un coche, necesito hacer no sé qué formación, necesito lo que sea que no esté en el presente, sino en el futuro. Entonces empieza la búsqueda, voy haciendo, pum, lo realizo, tengo novio, hago mi formación, hago lo que sea y estoy súper bien. Y va pasando el tiempo y de repente, ay, que no era exactamente esto lo que quería. Y al principio que es como una piedrecita, cada vez se va haciendo más grande, la insatisfacción se hace totalmente intolerable hasta que dices, yo no puedo más, tengo que pasar a otra cosa. Y volvemos al principio. Y entonces me proyecto otra vez en futuro, lo que necesito es, ¡pam!, otra cosa, ¿no? Esto, por ejemplo, sí que os cuento que la sociedad del consumo se alimenta de esto constantemente, ¿no? Y sobre todo porque fíjate que esto se basa totalmente en el exterior, no tiene nada que ver conmigo mismo, siempre tiene que ver con algo que yo necesito en el exterior para satisfacer mi interior. Otra es la separatividad, ¿no? El creer que yo y los otros estamos separados y que no tenemos nada que ver. Hay una cosa muy chula que yo experimento siempre que hago pues, procesos grupales, es maravilloso, que cuando hago estos procesos grupales y la gente se abre a compartir, hay un punto de asombro de, ostras, pues si yo no soy la única persona que me pasa esto, si hay más gente como yo. Si somos más que estamos así, ¿no? Y hay esta sensación de apoyo, de que más allá de las circunstancias individuales y personales que cada uno tenga y de la historia de vida que cada uno tenga, hay un fondo de unidad que esto es inherente en todos los seres humanos.
Pero cuando estamos en la mente inferior, siempre hay la tendencia de creer que yo soy distinto al otro y que no tengo nada que ver con ese, ¿no? Luego está la carencia de energía. Cuando estoy tanto en el miedo y estoy tan proyectada en lo que va a suceder, en lo que pasó, ¿no? En estos viajes incesantes del ayer al mañana, pues una de las cosas que suceden es que tengo mucha fuga energética. Se me va mucha fuga por la cabeza y claro, al final esto que implica que mi capacidad de foco se ve totalmente dispersa y cuando llego al final del día, una de las cosas que suele suceder es que tengo la sensación de que he hecho mucho, o sea, que estoy muy cansada, que he hecho que he gastado mucha energía, pero que he hecho más bien poco, ¿no? Esa sensación como de ir apagando un montón de fuegos. Luego está la búsqueda de la aprobación, que esto al final, cuando yo necesito constantemente que el exterior me apruebe, cuando tengo este miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a pasarlo mal, o sea, miedo a hacerlo mal, este tipo de cosas, al final lo que quiere decir es que yo no me estoy dando a mí el amor suficiente, sino que necesito que sea el exterior el que me nutra a mí. Evidentemente que la validación está bien y es maravillosa, pero la aprobación por encima de todo tiene que ser, tienen que empezar por uno mismo y jamás debería ser una búsqueda en sí misma, ¿no? Luego está el tema del victimismo o la queja. Y lo pongo en el mismo saco porque al final cuando uno está en la queja constante, lo que está es cediendo todo el poder al exterior y colocándose en ese espacio de víctima, de no tengo ninguna responsabilidad en mi vida y el mundo está conspirando para que las cosas me vayan mal. Y esto por definición es ser una víctima, ¿no? Luego está el querer tener razón, que esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Si me siento amenazada porque mi identidad se está viendo cuestionada, está en entredicho por unas ideas que a lo mejor otra persona no comparte, me voy a ensarzar mucho con querer tener la razón para imponer mi punto de vista, para validar que mi identidad tiene razón de ser, ¿no? Porque al final cuando pasa esto, que sufrimos mucho con esto, no digo que no, pero visto un poco desde perspectiva, es un poco, al final lo que quiere decir es que estamos asociando nuestra identidad a nuestras ideas. Y las ideas al fin y al cabo no dejan de ser pensamientos que son totalmente inestables en el tiempo. Hoy pienso una cosa y de aquí 2 meses puedo pensar otra y no pienso lo mismo hoy que hace 5 años. Entonces estamos basando la idea, o sea, nuestra identidad en algo que por definición es inestable. O sea, es algo que cambia hoy de una manera y mañana de otra, ¿no? Y bueno, y luego está pues la comparación, que la comparación evidentemente puede ser a mejor o a peor, ¿no? Hay este punto de soberbia, de yo sé más que tú porque esto y lo otro, o todo lo contrario, ¿no? De, jo, es que los demás mira que tienen y yo no, ¿no? Este tipo de cosas. Voy a hacer aquí un pequeño inciso porque luego os hablaré también, evidentemente, de la mente superior. Cuando uno empieza a transitar el camino espiritual y empiezas a observar todo esto con mucho amor y mucha compasión, hay como un juego de esta mente inferior, ¿no? Como que se cuela ahí por una grieta y aparece lo que se llama el ego espiritual, que es este punto, son esas personas que han transitado por su espiritualidad, se han trabajado un montón de cosas y entonces de alguna forma se creen mejores que los que no lo han hecho, ¿no? Hay este punto de, no, bueno, yo ya me lo tengo trabajado, es que esta pobre gente no lo tiene suficientemente trabajado, no es este punto. Y al final esto es una comparación. Al final es yo soy mejor que tú porque yo me he trabajado un camino espiritual, cuando al final lo cierto es que en la vida uno se va encontrando situaciones, todos nos encontramos situaciones y es un poco la conciencia que se abre en nosotros si yo me dejo coger a eso o no. Es decir, que una persona no esté en un camino espiritual no significa que uno sea mejor ni peor que el otro, ¿no? Es un poco tener esto en cuenta porque es una dinámica que se da muchísimo con todo el mundillo espiritual y es bastante divertido de ver desde fuera, ¿eh? Yo soy la primera, a mí me pasó y me lo dijeron y fue, ostras, es verdad. Entonces haces también un trabajo, ¿no?, sobre todo esto, porque es una trampa de la mente. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Bueno, pues evidente, ¿no? El estrés, la ansiedad, la sensación de vacío,
la tristeza, estos estados depresivos, las enfermedades de tipo psicosomático. De hecho, os contaré, se calcula que aproximadamente un 80% o más, me estoy quedando yo creo que corta, de las enfermedades son de tipo emocional, porque al fin y al cabo todas las emociones se expresan a través del cuerpo. Si yo no me doy permiso para sentir mis emociones, mi cuerpo tiene que sacarlo de alguna forma, ¿vale? Y ahí aparecen todas las enfermedades psicosomáticas, el exceso de rumiación, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, hay enfermedades como la fibromialgia, la esclerosis múltiple que están muy, muy relacionadas con todo el tema todo el tema emocional, ¿no? de la no expresión de las emociones. Vale, muy bien, Alba, y esto es maravilloso. ¿Y cómo lo hacemos, no? Que esto al final lo que queremos es cosas prácticas, no tanto rollo. ¿Cómo lo hacemos para oír la voz de nuestra intuición y vivir desde el amor? Vale. Acciones para la sanación. Lo primero de todo, hay que trabajar a fondo las heridas propias del ego asociado al miedo. Y esto es vital. Hay que darse el permiso para sentir. A veces, una de las cosas que yo me encuentro es que hay personas que dicen, bueno, yo me voy a poner a meditar y ya está, y ya se me pasa. Meditar es maravilloso, ahora os lo voy a explicar. Tiene beneficios enormes en nuestra mente, pero sintiéndolo mucho, hay que arremangarse, hay que poner las manos en el fango y hay que sanar aquello que a uno le hiere, ¿no? Y para hacer esto, el sentir es muy importante, porque como no nos han enseñado a entrar en contacto con nuestras emociones, como no sabemos cómo manejarlas, pues normalmente lo que hacemos es pensar lo que sentimos, ¿vale? Os decía antes, ¿no? Está la figura del carruaje, que al final atañe a los 4 cuerpos del ser humano, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Entonces, cada uno de estos cuerpos, claro que se relacionan entre sí, pero necesita cosas distintas. El cuerpo necesita hacer ejercicio, la mente necesita de datos, las emociones necesitan ser sentidas y la parte espiritual necesita el silencio, la creatividad, la naturaleza, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo pienso con el bucle, ¿no? Pienso lo que estoy sintiendo, para que veáis un poco el paralelismo, es como si estuvierais sentadas en el sofá de vuestra casa pensando muy intensamente que os estáis poniendo en forma. No tiene ningún sentido. O sea, el cuerpo físico necesita de cuerpo físico y el cuerpo racional necesita de datos, otras cosas, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que y aquí insisto que esto es lo más importante y es lo que suele costar más, que yo lo veo mucho en consulta, es darme el permiso real de sentir lo que estoy sintiendo a pesar de que no me guste. Si estoy sintiendo tristeza, me doy permiso para sentir tristeza, pero sentirla en el cuerpo, ¿dónde la siento? Respirarla, darme un tiempo para estar con ella, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es, pasamos, me voy a tomar una copa de vino y así se me pasa. Me voy a comprar y no sé qué, me voy a correr. O sea, hay acciones que están como revestidas de sanas cuando realmente son huidas hacia adelante. Así que, importantísimo, darse permiso para sentir. Otra es hacer un trabajo de reconexión con la esencia, que es entrenarnos para vivir en presencia. Que esto ahora lo veremos a fondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os acordáis, ¿cómo podemos hacer esto, no? Si os acordáis de esta secuencia en la que aparece el estímulo, se activan mis memorias y yo acabo en un estado de drama, hay un espacio de tiempo, que es donde trabaja directamente mindfulness, entre que aparece el estímulo y se me activa la memoria. Hay un espacio de tiempo pequeñísimo, tan pequeño que le llamamos el cuarto de segundo mágico, ¿vale? Que tiene la peculiaridad de que solo podemos acceder a él cuando estamos en el momento presente, ¿no? Cuando realmente estamos en mindfulness, estando con lo que estoy haciendo y con lo que estoy sintiendo aquí y ahora. ¿Qué sucede? Que si yo me coloco ahí y voy practicando, voy haciendo el entrenamiento, este cuarto de segundo mágico lo voy ensayando cada vez más. Y en este espacio de tiempo, ¿qué sucede? Que aparece lo que se llama la atención sostenida. Entonces puedo hacer una gestión consciente del estímulo y en vez de drama acaba derivando en calma. Vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Si alguien, por ejemplo, ¿no? Si alguien, siguiendo un poco el ejemplo de antes, alguien en el trabajo me dice que he hecho algo mal, en la primera secuencia, pues yo me siento que no soy suficiente o que soy una inútil o lo que sea y acabo en drama. Pero si justo cuando esta persona me ha dicho esto, interiormente me doy cuenta de cómo me he sentido, me doy cuenta, lo sostengo con la atención, dónde se ubica esta emoción en mi cuerpo, ¿no? Y siento a lo mejor la angustia, siento tal vez la tristeza, siento tal vez la rabia y me doy permiso y me pregunto, ¿sobre qué me está hablando esto? Y ahí puedo hacer una gestión consciente del estímulo, porque probablemente me daré cuenta de que esto atañe a mi perfeccionismo, a mi autoexigencia. Y esta persona, ¿qué ha hecho? Ha venido, ha apretado el botoncillo, ¡cling!, y me ha tocado esa autoexigencia que yo tengo para mí misma. Y desde ese estado en el que yo sé que esto es por y para mí, puedo hacer una gestión consciente del estímulo. Gestión consciente del estímulo puede ser: no estoy de hablar con esa persona, mira, no estoy de acuerdo con lo que me dices porque yo he hecho ta, 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 ta. O decir, mira, sí que tienes razón, ta, 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 ¿vale? Es decir, darme un tiempo para, a ver, esto que está hablando esta persona, esto no va a ser sobre el otro, porque si la otra se ha quedado igual, esto no es del otro, esto es que esto es mío. O sea, si me molesta a mí, es mío. Cuando le moleste al otro, será del otro, pero es que es mío. Entonces, esto evidentemente al principio cuesta, ¿no? Es que es normal que cueste. Y a lo mejor en ese momento te coge la rabia, ¿no? Y dices no sé qué. Bueno, no pasa nada. Cuando llegues a tu casa, date cuenta qué es realmente, qué parte de ti es la que se ha activado en eso. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál es la emoción raíz que ha traído eso, ¿no? ¿Cuál es la creencia que recoge todo esto? Entonces, si yo me doy cuenta, si practico este darme cuenta y esta atención sostenida, al final lo que tengo es libertad de decisión, porque puedo decidir si entro al trapo y le monto un pollo a esa mujer en ese momento, o si le digo, en un rato hablamos dentro de un ratito, y tú te vas, haces tu gestión, luego vuelves y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y eso poco a poco, ¿eh? Yo sé que esto, os aseguro que esto se entrena, además, mindfulness a las 8 semanas ya se notan los beneficios y es una cosa que hay que ir haciendo con constancia. Entonces, vivir en presencia, al final, ¿qué implica? Es entrenar esta atención sostenida, ¿vale? Por eso decimos que mindfulness es sinónimo de libertad interior, porque si podemos observar los hábitos de nuestra mente, podremos identificar y modificar aquellos potencialmente generadores de estrés, como la interpretación, el juicio, la resistencia, los apegos, la identificación, y trabajar en la construcción de modelos más saludables de pensamiento, desechando los filtros mentales innecesarios y haciéndonos amigos de todo el abanico de nuestras emociones a través de una atención no reactiva. Accedemos así a un mayor nivel de calma y estabilidad. Dicho de otra forma, pasamos de reaccionar a responder. ¿Qué sucede entonces cuando empezamos a responder en vez de reaccionar? Pues como yo me gestiono y me responsabilizo de mi mundo interior, como tengo la capacidad de bajar el ruido de mi mente y de estar en este estado de presencia, recupero el sonido de mi intuición, recupero la conexión con el ser. Y la conexión con el ser, que normalmente viene a través de la intuición, no siempre atañe, o sea, no siempre tiene que ver con argumentos racionales, pero lo sientes, son como certezas. Es eso de no sé por qué lo hago, pero lo tengo que hacer. Es ese punto, ¿no? Es una certeza absoluta. Este es el camino, lo voy a hacer porque siento que lo tengo que hacer y ya está. Y no hay más que hablar, a lo mejor la mente está, ¿no? Porque claro, no sé qué, bueno, pero lo tengo que hacer, ¿no? Es un poco este punto. ¿Qué pasa entonces? Pues nos liberamos de las falsas necesidades, dejamos de ser manipulables, pasamos más tiempo en presente, más que nada porque lo que sucede es que la mente inferior, el miedo, en presente no tiene razón de ser. O sea, si yo estoy en presente, ahora, en cada ahora, está todo bien. Si yo estoy ahora, estoy bien. ¿Vale? Nos sentimos más seguros, hay mucha más energía, experimentamos la plenitud. ¿Por qué? Porque la plenitud no viene de fuera, la plenitud viene de dentro. Hay esta sensación de gozo simplemente porque estoy siendo, nada más, ¿no? Estamos abiertos al cambio, dejamos de juzgarnos, porque la identidad se relativiza. Entonces, no tengo la necesidad de estar
defendiendo puntos de vista, demostrando a no sé quién que son no sé cuántos. No, bueno, pues te equivocas, bueno, pues te equivocas, hasta te ríes, ¿no? Porque dices, mira, pues esta parte de mí es como que, ostras, este no se entera, no lo sabe. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Somos más espontáneos, tenemos más confianza, nos sentimos más unidos al entorno y a los demás, desdramatizamos muchísimo y vivimos en gratitud. Y esto os lo cuento yo, que yo era la señora de los dramas, ¿eh? O sea, esto es verdad, esto pasa, ¿vale? Vale, el papel de mindfulness en el cultivo de la presencia. Bueno, ¿qué es mindfulness? ¿No? Que es como una palabra que está como muy de moda, que se aplica a un montón de sitios, que sí, las escuelas, en sanidad, un montón de sitios, pocos a mi gusto, creo que todavía tendría que incorporarse mucho más. El caso es que, a pesar de que parece que está como muy de moda ahora, hace mucho tiempo que está por aquí, está en la Tierra, bebe de tradiciones milenarias como el budismo o el zen, y no es otra cosa que una práctica contemplativa y el arte de estar presente en el aquí y en el ahora. Y subrayo el arte porque yo no conozco a nadie que esté todo el día enchufado en el presente, ¿vale? También vamos a soltar esta utopía. Al final, necesitamos del pasado para aprender, necesitamos del futuro para proyectar intención, y lo importante es que los caminos que demos los demos en presente. Entonces, es un arte porque al final de lo que se trata es de que cuando vemos que nuestra mente se va demasiado a futuro o que se va demasiado al pasado, la vamos a traer al momento presente con total amabilidad, ¿no? Y bueno, contaros que en los años 70 Jon Kabat-Zinn lo que hizo fue traerla. Jon Kabat-Zinn es un investigador de la Universidad de Massachusetts, y lo que hizo fue traerla aquí a Occidente, sacando toda la parte dogmática propia del budismo, ¿no? Sacando todo eso y convirtiéndolo en un conjunto de herramientas para el estrés y la ansiedad. Lo que sí que es cierto es que cuando uno incluye en su vida la práctica de atención plena de forma sostenida en el tiempo, se convierte en una filosofía de vida. Es otra forma de vivir y de ver la realidad muy distinta a la que nos han enseñado, ¿no? Mucho más conectada y mucho más en consonancia con el ser. ¿Qué no es? ¿O qué no contempla? ¿O qué no hay en mindfulness? No hay dogmas, no siguen ni dogmas ni doctrinas. No va de iluminarse, ¿vale? Que eso también a veces es como, uy, estas cosas de iluminar. No, no nos iluminamos. Sí que es verdad que a veces, de hecho, cuando hablamos de mindfulness, hay la práctica formal, que es la meditación en sí misma, ¿no? Me siento en tiempo y en espacio, y luego está la práctica informal, que es mindfulness en la vida cotidiana, ¿no? Cuando estoy conduciendo, estoy conduciendo. Cuando estoy en la ducha, pues me estoy duchando, ¿no? Haciendo las cosas que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay veces que cuando uno está en meditación tiene como una conexión a estados más elevados de conciencia, y es lo que normalmente se conoce como la iluminación. Pero no es un objetivo en sí mismo, eso es un regalo. Eso es que te ha tocado la lotería. Hay gente que se está años y años meditando y no entra en este estado de iluminación, porque no es el objetivo en sí mismo. Tampoco pretende que elimines los pensamientos y ni mucho menos poner la mente en blanco, porque esta es otra cosa que se dice mucho y que tampoco es. Al final, el pensamiento es el lenguaje de la mente y por lo tanto no se trata de dejar de pensar, se trata de gestionar este pensamiento y de ver qué hacemos con ellos, ¿no? Tampoco es para algunos privilegiados, todo el mundo, si tienes una mente, lo puedes hacer mindfulness. Y esto, que a pesar de que parece que era muy curioso, no es una práctica de relajación. Nos relajamos, no te digo que no, pero no es un objetivo. Porque hay veces que a lo mejor tienes la mente súper inquieta porque te están pasando un montón de cosas y no pretendemos relajarnos, lo que pretendemos es estar en contemplación. ¿Vale? Esto es lo que os decía, la práctica informal, que es el darse cuenta en la vida cotidiana, y la formal, que es cuando nos damos un tiempo para observar, o también llamado la meditación. Entonces, así muy rápido, para no entrar como mucho en esto, os cuento los efectos que tiene la atención plena, especialmente la parte formal, ¿no? En la meditación, cuando lo practicamos. Por ejemplo, toda esta parte de aquí, que es la que está asociada a las emociones positivas y los estados de calma. Entonces, se crea un estado afectivo positivo, disminuye la ansiedad y el cólera,
y aumenta, es un neurotransmisor que es el que implica que haya menos distracciones por los estímulos exteriores, por lo tanto implica foco, ¿vale? Luego está la parte del sistema límbico, acordaros, ¿no?, que os contaba al principio del cerebro triuno, ¿no? Este sistema límbico que es el que regula todo lo que son las emociones primarias. El miedo, la rabia son emociones primarias, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a meditar se estimula la producción de las endorfinas y con ellas se reduce el miedo y se produce una mayor sensación de felicidad y de euforia. Esto es biológico, o sea, esto es neurociencia pura, ¿eh? No es humo para nada. Luego hay esta zona de aquí, que a mí me parece súper chulo esto, que es, esta zona de aquí es la que regula la separatividad de yo con el mundo, ¿no? Lo que os contaba antes de yo y el otro, no quiero saber nada. Cuando empezamos a meditar, es como que esa barrera se va difuminando cada vez más y cada vez me voy sintiendo más unido con los demás, con la naturaleza, ¿no?, con el exterior. Y finalmente está puesto el tema del hipotálamo, ¿no?, que es eso, que reduce la frecuencia cardíaca y respiratoria y todo el tema de la tensión arterial, y además aumenta la producción de la serotonina, que es la encargada de salir de estos estados de depresión, ¿no? Cuando hay un déficit de serotonina está muy asociado a la depresión. Para que quede, bueno, aquí no voy a entrar porque esto sería muy largo, pero para que lo veáis súper claro y así como un esquema, ¿vale? Cómo es la actividad cerebral antes y después de solo 10 minutos de meditación. 10 minutos es que no es nada. Yo os animo a que cojáis el móvil, vayáis a Instagram, os miréis cuántas horas os habéis tirado en Instagram hoy y me digáis que no podéis tiraros 10 minutos meditando. No me lo creo, ¿vale? Porque... Y el beneficio es increíble, o sea, es que de verdad tiene muchos efectos. Además, os diré, ¿no?, que una de las cosas que se ha demostrado es que en 8 semanas ya empezamos a notar estos efectos. O sea, evidentemente que 8 semanas puedes decir, hombre, pero es mucho. Bueno, pero si lo mantienes en el tiempo, esto ya te lo quedas, empiezas a ver las cosas de otra forma, ¿no? Es un hábito que necesita ser incluido y que te trae beneficios increíbles. Y bueno, al final es lo que en Mindfulness llamamos oreja adentro, o sea, oreja afuera, oreja adentro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues todo lo que viene del mundo exterior, todos esos impulsos, esos estímulos que vienen del mundo exterior, ¿cómo impactan en mi mundo interior? Es un poco esa actitud que tienen los gatos, ¿no?, que están relajados y atentos al mismo tiempo, ¿no? Esa actitud como eso, relajada y alerta. Vale, entonces, ¿cómo volvemos al momento presente? Pues bien, lo he dicho antes, la mente se alimenta de creencias limitantes y emociones no observadas, por lo tanto es muy necesario observar lo que nos ancla al pasado y nos hace sufrir, hacer un trabajo activo de sanación de heridas. Además, la mente vive en piloto automático, divagando entre el ayer y el mañana, por lo que se trata de entrenarla para pasar de la dispersión al foco, es decir, poner conciencia en lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo, y luego del foco a la contemplación, que esto es algo que se da de forma natural con el tiempo, y es cuando yo estoy siendo testigo de lo que estoy haciendo, ¿no? Es como que me coloco en un estado como si estuviera en el cine comiendo palomitas mientras voy observando mis pensamientos. Esto se da poco a poco con el tiempo. Pero, y aquí viene lo interesante, no somos solo una mente. La buena noticia es que hay algo en ti que siempre, 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 por definición, vive en presente, que es el cuerpo. Si viajaras al futuro con tu cuerpo, estarías en presente. Si viajaras a pasado con tu cuerpo, estarías en presente. De manera que el cuerpo no se puede escapar del presente, por lo tanto, sirve como un anclaje. Y volver a él una y otra vez te ayuda a reconectar con el ahora. Por eso, para la atención plena, para mindfulness, el cuerpo es fundamental. O sea, cada vez que decimos, ¿cómo hago para volver al presente? Conecta con tu cuerpo. Por ejemplo, bueno, sigo, ahora voy. Por eso se dice que mindfulness es una práctica contemplativa, ¿vale? Y aquí quería ir. ¿Qué contemplamos entonces? Todo lo que viene de la piel hacia afuera, a través de los sentidos, ¿no? Lo que yo estoy oyendo, oliendo, escuchando, sintiendo. Por ejemplo, si te pido que pongas atención al peso de tu cuerpo encima de la silla en este preciso momento, date cuenta, un momento,
esta información ha estado presente a lo largo de todo el rato que hace que yo estoy hablando. Solo ahora que has decidido conectar con tu cuerpo, te has dado cuenta de que esto estaba ahí. Y probablemente no sepas decirme qué estabas pensando en este momento mientras simplemente te estabas dando cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el foco de tu atención no estaba en los pensamientos, estaba en el cuerpo, estaba en presente. ¿Vale? Luego hay todo lo que ocurre de la piel hacia adentro. Latido del corazón, la respiración, la digestión, circulación. Hay meditadores súper expertos, a mí esto me parece una pasada, que tienen la capacidad de sentir la circulación, cómo corre por sus venas. Es increíble, ¿no? Y luego, ¿qué contemplamos? El contenido mental, los pensamientos, las emociones, los recuerdos y las sensaciones. Este suele ser el punto que más nos trae de cabeza y normalmente lo que sucede es que en vez de ser observadores de esto, somos protagonistas. Volvemos una y otra vez a revivir esa situación, ¿no? Con esas emociones. Es como que nos metemos en la película. Cuando esto nos sucede, súper importante, ¿qué hacemos? Conexión con el cuerpo. Empiezo a respirar y lo puedo etiquetar, puedo darme cuenta de qué es lo que estoy pensando. Ahora estoy pensando en esa discusión que tuve. Ahora estoy pensando qué tal. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la mente para etiquetar a la mente, dejo de ser protagonista de la película que hay en mi cabeza. ¿Vale? Son pequeñas cosas que podemos empezar a hacer. Bueno, quería poner este pequeño esquema para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Esto es una mente totalmente dispersa, hay como muchos puntos abiertos, ¿no? De esto, lo otro, no sé qué, ¿no? Y poco a poco, cuando nos damos cuenta de la distracción, se activa esta ínsula interior, ey, ¿no? Un momento que se me está yendo, hago una reorientación, ¿vale? De la conciencia hasta que finalmente el foco de mi atención, que es esta linterna interior, ¿no? Pues activa directamente, o sea, es como que lo coge directamente eso que yo estoy pensando. Por ejemplo, ¿no? Digo, voy a atender a mi respiración. Pues toda la dispersión que yo sentía en mi mente, hago una reorientación de esta conciencia y me coloco en foco. Y me doy cuenta de cómo respiro, ¿no? Vale, vayamos al grano. ¿Qué cosas podemos hacer? Evidente, ¿no? Meditar. Meditar, os digo, no le recomiendo a nadie que se ponga a meditar ya 20 minutos todos los días, porque de la misma forma que no te vas a correr 10 kilómetros si nunca has ido a correr, no te pongas 20 minutos cada día a meditar. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, poco a poco, primera semana te meditas un día a la semana. La segunda subes 2, ¿vale? Y poco a poco ve integrando el hábito de la meditación. ¿Qué pasa? Que como estamos sentados, pensamos que, bueno, esto es fácil. Meditar tiene su complejidad porque hay muchas cosas que necesitan ser observadas, así que poco a poco y sin forzarse. Luego está la respiración consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Pues que me doy cuenta de cómo el aire entra fresquito, cómo se hinchan los pulmones, cómo sale el aire calentito. Me doy cuenta incluso tal vez de esas zonas de mi anatomía, la nariz, la comisura de los labios, por donde el aire pasa, ¿no? Donde lo siento de alguna forma. ¿Qué quiere decir simétrica? Por ejemplo, inhalo 2 respiraciones, sostengo 2 respiraciones, ¿vale? Exhalo 2 respiraciones, o sea, en 2, es decir, ¿vale? Sería inhalar 1, 2, sostener 1, 2, soltar 1, 2, en vacío 1, 2. Eso sería una respiración simétrica. ¿Cómo sería simétrica? A lo mejor puedo inhalar en 5 y exhalar en 3, ¿vale? Por ejemplo. Y luego está el contar las respiraciones, por ejemplo, 10 respiraciones profundas, 40 respiraciones profundas. Más cosas, el escáner corporal. Esto luego os daré algunas propuestas para que podáis hacerlo, pero al final es, con el foco de mi atención en este preciso instante, por ejemplo, dándome cuenta de pues, cómo están las palmas de mis pies, las plantas de mis pies, los tobillos, las rodillas, hacer un escáner consciente, ¿no? Con el foco de mi atención, ir pasando por todo mi cuerpo y tomando conciencia de él, simplemente. Lo que llamamos el mindful eating, ¿no? Que es este comer con atención plena, poniendo todos los sentidos en la comida.
El Qigong, que es un tipo de meditación en la que vamos andando súper despacito, poniendo mucha atención a cómo nuestro cuerpo se contrae y se expande al respirar, al andar. Actividades artísticas como colorear mandalas, actividades manuales, el cultivo del silencio. Esto es imprescindible y estamos en una sociedad en la que hay mucho ruido. Preguntémonos por qué hay tanto ruido. A lo mejor es que cuanto más ruido hay, menos conectados estamos con nosotros y por lo tanto más manipulables somos. Cultivar el silencio es fundamental para poder escuchar la voz de la intuición, si no, ¿cómo lo hacemos, no? Los baños de bosque, también el contacto con la naturaleza es muy potente. Y finalmente, cultivar la compasión. ¿Qué es ¿Qué es la compasión? La compasión no es pena. La compasión es un estado amoroso hacia mí, por encima de todo hacia mí y hacia el otro. ¿Por qué primero hacia mí? Porque si yo no me doy amor, ¿qué amor espero dar al otro? O sea, todo nace de mí, todo parte de uno. Entonces, cultivar la compasión, ¿qué implica? Implica aceptar, ser conmigo mismo, no juzgarme, aprender a soltar, este tipo de cosas, ¿vale? ¿Y por qué pongo el foco en esto? Pues si nuestra mente está asociada al miedo, a la separatividad, a lo que me va a pasar, no sé qué, y yo me conecto con la compasión, ¿vale? Entro en un espacio de confianza hacia mí y hacia la propia vida. Y esto es algo que por definición expande. Os contaba antes, ¿no? María Teresa de Calcuta. María Teresa de Calcuta, ¿qué cultivaba por encima de todo? La compasión. Era una persona tremendamente compasiva. Había un espacio muy grande, ¿no?, de confianza en ella. O sea, en ella, quiero decir, en la vida y en lo que ella entregaba, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, yo no no quiero que os vayáis de aquí con la idea un poco vacía de que bueno, esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago, no? Porque al fin y al cabo hay una cosa que se dice, que decían mis maestros, ¿no?, cuando yo estudiaba mindfulness, que es que nadie se ha emborrachado nunca diciendo la palabra vino. Y es verdad, o sea, al final todo esto está muy bien, es muy bonito, pero lo que realmente cuenta por encima de todo es la implementación, es el que os deis permiso para experimentar todo esto. Entonces, os dejo aquí esta propuesta, es una guía mindfulness de 7 días, de piloto automático a acción consciente en 7 días, ¿vale? Que la intención que tiene es que aprendas a estar más presente en tu vida con varias propuestas, ¿vale? ¿Qué vais a encontrar? Pues, por un lado, una explicación de la actividad de ese día en concreto, una pauta para poder escribir cuáles han sido los aprendizajes, de qué te has dado cuenta y demás. Y además en cada, bueno, en todas no, pero si son 7 días creo que hay 6 meditaciones guiadas, ¿vale? Que son pues enlaces que están incluidos dentro de esta guía y a los que podéis acceder. ¿Para qué? Pues para que podáis practicar todo lo que sería la parte informal, ¿no?, lo que es mindfulness en la vida cotidiana, y la parte formal, que es la meditación en sí misma. Y bueno, ya para terminar, pues esto, me podéis encontrar en mi página web, albafrt.com, calmamental.com, a través de Instagram, con el usuario albafrt, o a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo, bueno, en todos lados, la verdad, a través del programa Cómo vivir con calma mental. Y quería terminar compartiendo con vosotras este mantra, que es el mantra que utilizo para mí, para mis pacientes, bueno, para todas las personas con las que trabajo, que es pues la perseverancia trae ventura, ¿no? A pesar de que a lo mejor estemos muy condicionados por nuestra mente, si uno persevera, os aseguro que al final pues hay un regalo muy bonito, que es esta conexión contigo misma. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra ya, Montse, ¡Aplausos! porque me he enrollado. Estaba muy Muchísimas atenta, gracias. te pasaste. Hermosa tu presentación. La verdad es que fue una masterclass así. O sea, allí no sale ninguna que ya no le quede claro de dónde viene, que es el mindfulness. Pero es muy interesante lo que comentas, que no creo que haya también en este caso, ningún ser humano que pase por esta tierra que no se identifique con todo este viaje que has comentado, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con los miedos, con sentirnos atacados, como si el mundo peleara un poco contra nosotros. Exacto.
encuentro muy brutal, o sea, desde la comprensión inicial de por qué nos pasa, que es muy bueno entrar ahí, porque generalmente, como tú misma lo decías, como que pasamos un poco así por alto, o, así, o por arriba, rapidito, Claro, ¿no? claro. Eh, Sí, sí. no, Es que da sí, un poco... hasta, Ay, perdona, dime. no, no, cariño, hasta que, como que encuentro muy interesante eso, como la comprensión de eso, hasta darle vuelta con esta visión del presente, de ser tan observadores, de poder ver como qué es lo que está reaccionando, qué parte de mí es mi ego, no lo sé, es bueno, mi egoísmo, supongo que puede venir de ahí también. Claro, claro. Cómo va a transformar eso? Me ha fascinado todo lo que has comentado. Qué bien. Sé que me he pasado un poquito, pero bueno, la verdad es que el tema me parecía importante que explicarlo bien, sobre todo porque al final muchas de las personas, o sea, muchas de las personas que nos comemos mucho la cabeza, ¿no? O que hay este punto de perfeccionismo y tal, cuanto más lo entendemos, o sea, cuando hay más datos, ¿no? De por qué actuamos así. Ostras, para mí lo primero es que se libera la culpa, ¿no? Es un poco lo que os comentaba. Entonces, entender esto y saber que hay un camino, que no estamos condenadas, que hay un camino de vuelta, a mí me parece maravilloso. Me encanta todo lo que has dicho. Tengo mil preguntas, yo sé que las chicas ahí también, pero bueno, por ahora, en honor al tiempo, vamos a dejar para que se comuniquen directamente con Alba, porque ya dijiste dónde te podemos encontrar, Sí, sí, sí. ¿verdad? A repetir, tu web y tu Instagram. Sí, la web es albaferrete.com o calmamental.com, ¿vale? Y Instagram es @albaferrete. Genial. A las que se inscribieron al festival, en el correo de agradecimiento van a recibir la guía y si no, también la pueden descargar en tu web directamente, ¿o no? Sí, 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 claro. Que, Pueden ir al enlace que he dejado, que es un bit.ly, guía Mindfulness 7 días, se llama, y ahí desde ahí descargarlo. vale, Simplemente hay que poner nombre de usuario, o sea, el correo sí, perdón, el nombre y el correo, suscribirse y entonces les va a llegar el mail y ya está. genial. Bueno, igual acá abajo lo dejamos en los comentarios. Así que Vale, sin más, fantástico. vamos con mucha reflexión, vamos con tarea para la casa, pero sobre todo vamos con mucha claridad, que yo creo que esto así como un tremendo regalo. Cariño, Muchas muchas gracias gracias. por estar aquí, A acompañarnos vosotras. hoy. Y nada, ya saben, Alba les puede ayudar también, digamos, en todas las sensaciones o transformaciones que quieran. Claro que sí. Muchas gracias, cariño, por tu presencia. Un Un beso grande placer. Un abrazo. y vamos al siguiente espacio de este festival.